Vamos hasta las 10 en AM 1390 y Universidad 107.5. Simultáneos. 48 minutos de las 8 de la mañana. Vamos a hablar ahora las listas de precandidatos que tendrá la provincia de Buenos Aires, no solo la provincia de Buenos Aires, tendrá participación en distintos distritos, pero nosotros queremos hablar con el referente justamente de política obrera. Hablamos de Jorge Altamira, quien encabeza entonces aquí en nuestra provincia, como lo hace por ejemplo Marcelo Ramal en la ciudad de Buenos Aires, esta opción por la cual participará entonces de las próximas PASO, una novedad en este sentido, tras algunos planteos, tras algunas propuestas. Bueno, ahora vamos a hablar y lo vamos a consultar justamente sobre esta cuestión. Jorge está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Muy buenos días. Matías Mongiovanni lo saluda. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por estos minutos. Bueno, esta participación desde Política Obrera llega luego de que no fuera escuchado en su momento, no se aceptara su propuesta de una PASO amplia, ¿no? Una PASO para toda la izquierda para poder discutir, me parece, sobre todo acuerdos programáticos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no tuvo quórum en ese sentido? Mira, había una oportunidad para hacer una interna, digamos, de toda la izquierda, por el siguiente motivo: los distintos partidos de izquierda están atravesando una crisis y no lograban hacer un armado. De hecho, en este momento, por ejemplo, el Frente de Izquierda, que teóricamente estaba en contra de las PASO, tiene pasos como en 5 o 6 provincias. Esto revela un cuadro digamos, de desaveniencia, discrepancias, ya sea por candidaturas, por programas, etcétera, no importa, pero evidentemente se planteaba un clima de deliberación política. Nos pareció que eso era muy oportuno para hacer lo siguiente: con un interno de todos, íbamos finalmente a las elecciones con una lista única y producíamos un debate político, y un debate político de cara a la ciudadanía. Pero ¿por qué un debate político? Quiero ser muy claro. No es que el partido tal opina X y el partido tal opina Z. Hay una crisis histórica en Argentina. Si la izquierda no es capaz de tener una posición clara sobre esta crisis histórica, entonces no va a jugar un rol. ¿Qué es la crisis histórica? 60% de pobres es una catástrofe histórica en Argentina. Este es el país pionero de las conquistas sociales, y no me refiero al peronismo del año 45, le hablo de los ferroviarios del siglo XIX en adelante. Es un país pionero en ese sentido, marcó el rumbo a América Latina. Y en este momento, bajo un gobierno que se dice simpatizante de los trabajadores, hay una catástrofe. Sin embargo, los partidos llamados patronales están preocupados en llegar a un acuerdo con el FMI y prometen algo muy curioso en Argentina, que llegado a ese acuerdo las cosas van a mejorar. Por lo tanto, se ha producido un fenómeno que es se lo digo rápido. El Fondo Monetario Internacional, más allá de que quiere una reforma laboral, previsional, ajuste, etcétera, tiene una intervención política clave. Quiere que el Congreso, que se vota en septiembre, noviembre, vote si está de acuerdo o no de acuerdo con el acuerdo que se va a llegar entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Lo tiene que votar el Congreso. ¿Por qué pide el FMI una cosa de este tipo? La pide porque quiere garantías políticas amplias de que se va a cumplir realmente el acuerdo que se está negociando a través de Guzmán. Entonces hay que llamarle la atención a la ciudadanía de que votando por los dos partidos de la grieta, está votando por un Congreso que va a avalar lo que encima del 60% de pobres va a ser una política antiobrera. Esto tiene que ser una campaña fuerte, y nosotros la concebimos de esta manera, y tanto en la ciudad de Buenos Aires, como en la provincia, como en Tucumán, Santiago del Estero, Salta, estamos haciendo una fuerte campaña en este sentido, porque cuando esto ocurra y el Congreso tenga que votar,
vamos a vivir una crisis de proporciones mucho mayores que cuando Macri intentó comerse 2 trimestres de las jubilaciones en diciembre del año 2017. Uh-huh. Jorge, usted ha venido alertando justamente, y como lo está haciendo en este momento, siendo tan concreto y elocuente sobre esta situación y esta crisis, pero ¿por qué otros sectores no lo están entendiendo de esta forma? ¿Por qué no ven la necesidad de ese rol que tenga que cumplir la izquierda? Porque también usted, y con datos muy concretos, ¿no?, ha venido hablando de un estancamiento electoralmente hablando, como que llegó en su momento a un crecimiento importante el FIT hace algunas elecciones atrás, pero desde ese momento hasta ahora ha cambiado eso. ¿Qué es lo que falta o cuáles son los intereses en definitiva que hacen que sea imposible esto y que lo que usted está planteando lo esté planteando casi en soledad? Bueno, quiero decirle que usted también va a fondo en la pregunta. Quiero reconocerle cuando habla de intereses y todo más. El primer aspecto es el siguiente. El resto de la izquierda está envuelta en una política electoral, ¿no es cierto? Es decir, tienen focus group y entonces dicen una cosa, los focus group. Ellos quieren llegar al Parlamento en función de un crecimiento por el crecimiento mismo. Entonces han adaptado en el lenguaje, en las propuestas, en la actividad parlamentaria. Usted piense lo siguiente, mira, le voy a dar un ejemplo, tengo 10 ejemplos, pero le doy uno, si aquí entramos nosotros. Cuando se discute el retorno de San Lorenzo a Boedo, arman con Larreta, Tinelli, Lames, etcétera. Bueno, tienen que modificar la valoración zonal en el código urbano de la ciudad, tienen que modificar el carácter de Boedo para permitir, junto con la cancha, hoteles, bares, viviendas, espacios libres, etcétera. Es un negocio inmobiliario. Nosotros no podemos, nosotros los socialistas, no vamos a votar los negocios inmobiliarios. Sin embargo, los 2 diputados del FIT lo votan con el argumento de que tienen que respetar el sentimiento de los hinchas del Ciclón. Dice que están pensando que los vote la hinchada del Ciclón. Ahora, como la Reta también lo vota, y el Frente de Todos también lo vota, la hinchada del Ciclón tiene varias opciones, aparte del FIT, porque lo votó todo el mundo. Este es un aspecto del problema. Y el otro aspecto del problema, se lo digo abiertamente, yo soy un hincha de Huracán, no es que no conozco lo que es ser un hincha, pero un socialista puede entender el sentimiento de un hincha, como yo lo entiendo porque lo vivo desde los 6 años, pero no puede ser que acepte la vigencia del fútbol profesional con millones de dólares y ventas de jugadores. Ya se lo digo, dejemos el negocio inmobiliario. Uh-huh. Es como nosotros concebimos la actividad deportiva del pueblo y no el negocio del fútbol. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted está con el ojo puesto en no indisponerse con un hincha, supuestamente, en lugar de mostrar que es una perspectiva completamente negativa, en este caso para la ciudad, porque va a aumentar el precio del metro cuadrado, va a haber, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene una infraestructura que no la renueva y va amontonando edificios que requieren mucha carga de gas, de luz, etcétera, etcétera. Entonces es otro atropello más, le digo, porque yo alguna vez fui legislador ahí. Bueno, en definitiva, le doy este ejemplo simple, puedo dar, si quiere más, si tenemos tiempo le doy más, para que usted vea una inclinación parlamentarista que no tiene en cuenta el problema fundamental de que el trabajador argentino, después de haber sido pionero en las conquistas sociales, está atravesando una situación tal en que un importante sector, millones, ganan salarios de indigencia aún trabajando. El otro día, en un diario de los que circulan en la ciudad, leo que un patrón metalúrgico, comentando la situación de la industria y de sus propios intereses, dice que no puede pagar el convenio de la UOM. Normalmente cuando un patrón dice eso quiere decir que el convenio es muy alto. No, él no puede pagar el convenio porque es tan bajo el salario que por el convenio de la UOM
no podría contratar a ningún obrero, nadie iría a trabajarle a él. Mira qué situación hemos llegado, a que los patrones no protestan porque el convenio es alto, sino que tienen dificultades porque el convenio es bajo. Entonces, en medio de la pandemia, esto es único en el mundo, en medio de la pandemia hemos tenido una política de ajuste, bajó el déficit fiscal a casi nada, el primario, para cumplir con el FMI, en el momento en que hay que gastar para cuidar la salud y la vida de las personas. Justamente quería consultarle por eso, esta campaña, este año, tiene esta situación de pandemia y ha dejado la pandemia decididamente expuesta varias situaciones, usted mencionaba algunas, pero también, bueno, lo que es el sistema de salud, tal vez la necesidad de una rediscusión de lo que implica la salud, no solo en la República Argentina, pero bueno, vamos a quedarnos obviamente con la República Argentina. ¿Cuáles son los temas o cuál debería ser la mirada sobre la rediscusión para pensar una pospandemia, ¿no? En definitiva, en este sentido, porque lo que se mostró y lo que quedó evidente es que el sistema no está preparado para dar respuesta y sobre todo no está preparado para dar respuesta a la mayoría de la población, ni más ni menos, de eso estamos hablando, como también el sistema privado se ha planteado de una manera, pero tampoco pudo dar respuestas a lo que promete, al menos en situaciones normales. Bueno, mire, el gran tema de la pandemia es que mostró que el capitalismo, a través de una política de privatización del sistema de salud en todos los países y a través de la carestía enorme de los medicamentos, es incompatible con lo ocurrido en la pandemia. Este va a ser el gran tema mundial. Este va a ser el gran tema mundial. El problema es los sistemas de salud en el mundo. Ahora la pregunta viene, los gobiernos conscientes de que va a haber una explosión sobre el tema de salud y el tema de vivienda, y también el tema de salarios. Estos gobiernos, Biden, etcétera, etcétera, ¿van a reestatizar el sistema? ¿Van a avanzar a expensas del sector privado? Porque la crisis que dejó demostró que la política de privatizaciones, la política mundial de privatizaciones, de transformar a la salud en una mercancía, en lugar de que fuera un servicio que brinda el Estado y no tiene un costo directo, si no lo tiene que pagar cada consumidor, fue completamente inútil en todo el problema de la pandemia. En Estados Unidos batió los récords de contagio y de muertos. Y batió ese récord porque el sistema de salud norteamericano no es adecuado al tratamiento de la salud. Es un viejo problema que tiene Estados Unidos y es este conflicto de intereses. El tema va a ser fundamental. Ahí salió Velocopit diciendo que se lo quiere estatizar. El gobierno que tenemos ahora, y no le cuento el de Macri, tiene muy lejos de su cabeza estatizar, y si va a ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se va a comprometer a hacer lo contrario, y tampoco va a poder usar el dinero para hacer un sistema superior. El gobierno se jacta de que mejoró el sistema de salud, realmente que es una falacia, porque ahora están haciendo la cuenta. Este año han muerto por cuestiones cardíacas un número superior de personas al habitual. Esto es porque se desatendieron otras áreas debido a que se colmaron las terapias por el tema del coronavirus. En segundo lugar, el personal de salud está en huelga, gana en forma miserable, tiene contratos a tiempo determinado, se ha malversado, manipulado a los profesionales, médicos, enfermeras, ambulancistas, etcétera. O sea, la gran crisis que vamos a tener va a ser la crisis sanitaria. Ahora, lo que yo quiero llamarle la atención al trabajador es lo siguiente. Dice, bueno, también, ¿y vos qué vas a hacer con la crisis sanitaria? El primer problema, esto quiero ser muy claro que tenemos para la crisis sanitaria, es que necesitamos una gran fuerza política de la clase obrera capaz de llegar al poder. Porque si no es hablar al divino botón. Si los trabajadores no están unidos en un proyecto político propio, no se puede abordar la salida al sistema sanitario. Porque es un reclamo que uno le hace al gobierno, pero no es un reclamo puntual como un aumento de salario. Reorganizar el sistema monetario, que sea un servicio público gratuito, es pedirle peras al olmo. Y nosotros en Política Obrera hemos decidido
que nuestra campaña de ningún modo consista en pedirle a Pérez al Olmo, sino en subrayar este último aspecto. Si la clase obrera, y por eso hacemos una campaña, se desarrolla políticamente como una fuerza independiente, puede proclamar su capacidad o su voluntad de llegar al poder. Y cuando eso ocurra, vamos por otro sistema de salud. No queremos no queremos versearle al pueblo. Queremos indicarle los problemas fundamentales. Uno fundamental: ha perdido conquistas descomunales, ha caído debajo de los niveles de pobreza, y el Congreso va a votar al FMI. Le advertimos, como estamos en elecciones, le advertimos, ese Congreso te va a votar esto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Inspirados en la concepción socialista que tenemos del Parlamento, nos vamos a oponer al Parlamento, pero también nos vamos a valer del Parlamento como tribuna para decirle al pueblo lo que está ocurriendo y para convocarlo a que salgamos a luchar todos juntos para impedir lo que va a hacer el Parlamento. No estamos de acuerdo. Mire, ya que usted me da un tiempo para explicar, el convenio que firmó Macri con el Fondo Monetario Internacional, que ahora hay que andar renegociando, fue un convenio de vaciamiento financiero. Yo te doy la plata para que todo el mundo la saque, y después vos me la devolvés. Eso es un delito. Acá en Argentina, el que hace una cosa de ese tipo, que le pide prestado a la gente o a los bancos dinero para sacar la máquina, para sacar todo, y después dejarle un pagadiós, es un delito. El Fondo Monetario Internacional lo hizo a sabiendas que es un delito. Ese convenio con Macri no fue votado por el Congreso. El que se opuso a votarlo en el Congreso fue el peronismo. Porque le dijo, mira, arreglátelas, vos firmalo, pero no me lo traigas al Congreso porque te lo voy a tener que aprobar. La situación de crisis en ese momento era muy seria, te lo vamos a tener que votar y nosotros no queremos tener las manos manchadas con un acuerdo con el FMI. Entonces le dio autoridad, porque tenía mayoría el peronismo, Macri la minoría. Es decir, no lo llevó al Congreso para no comprometer al peronismo. Lo aprobó. Ahora el FMI dice, no, esta vez, después del lío que se armó aquella vez, esta vez me lo vota el Congreso. El fondo está pidiendo que el Congreso vote, y el Congreso lo va a votar. La afirmación del otro día de Cristina Fernández, de que el dinero de una nueva emisión de moneda que hace el FMI, que a Argentina le corresponde 4.300 millones de dólares, se lo va a devolver para pagar 2 cuotas que vencen este año, cuando siempre dijo que eso era para usarlo para la pandemia, es una demostración. Y ya que ustedes estamos hablando con la Radio de La Plata, lean el domingo pasado en Clarín una entrevista, no me acuerdo su primer nombre, Agustín Costa, ¿puede ser? Costa sí, pero Augusto Costa. Augusto Costa. Ahí está, Augusto Costa, ministro de Producción. Él dice, sí, nosotros vamos a ir al acuerdo con el FMI, la economía se va a estabilizar y ahí vamos a liberar todo el mercado de cambios. Si lo dice, por ejemplo, Santilli, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Jorge, le agradezco muchísimo este rato. Volveremos a hablar. Me interesa, hay temas más que sobre los cuales quiero hablar, no solo de política obrera, sino también su reflexión y su mirada sobre lo que está pasando también, por ejemplo, en el continente. Son varias de las cuestiones para dialogar y me gustaría hacerlo dentro en breve. Le cuento esto rápido. Sí. Me muero de ganas de que me entrevisten sobre Cuba. Sí, bueno, ese es uno de los temas también. Queda comprometido. No quiero sacarle el cuerpo. No quiero sacarle el cuerpo al tema de Cuba. No. Como hace la izquierda en general. No, bueno, le propongo y lo comprometo entonces. Sí, en otro momento, claro. Muchísimas gracias, Jorge, por este rato. Chao, buenos días, gracias. Lo escuchamos a Jorge Altamira, es precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, un espacio que tendrá representación
acción también en la ciudad de Buenos Aires con Marcelo Ramal, ex legislador también de la ciudad, y en otros 5 distritos más en el resto del país, planteando entonces, por fuera finalmente de lo que es el Frente de Izquierda de Trabajadores, de la imposibilidad también, en un momento planteó, ¿no?, la necesidad de una interna amplia de todos los sectores de la izquierda, no tuvo con ese sentido, bueno, Política Obrera entonces estará presente, entre otros distritos en la provincia de Buenos Aires.